La Iglesia Cristiana Evangélica de Torre del Campo le invita a escuchar el siguiente mensaje de la Palabra de Dios, titulado La Torre de Babel. ¿Habéis visto alguna vez el programa de televisión Megaconstrucciones? Megaconstrucciones es una serie documental emitida por Discovery Channel y se centra en grandes proyectos de arquitectura e ingeniería mundiales. Pues bien, hoy vamos a ver lo que bien podría ser el primer episodio de la historia de esta serie documental, o quizá el segundo, teniendo en cuenta que el Arca de Noé también fue una megaconstrucción. Porque nos vamos a ir a Génesis 11 para leer el pasaje dedicado a la Torre de Babel, y cómo este episodio de la historia cambió a la humanidad para siempre, complicando mucho las cosas, ya que se pasó de una sola lengua en el mundo a las más de 7000 que tenemos hoy día. Dice así el pasaje de hoy, en Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. Génesis 11, del 1 al 9. Dice, en ese entonces se hablaba un solo idioma en la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Un día se dijeron uno a otro, vamos a hacer ladrillo y a cocerlo al fuego. Fue así como usaron ladrillo en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de su obra, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma, para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra, y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra, y de donde los dispersó por todo el mundo. Para una mejor comprensión, he querido dividir este pasaje en dos partes bien diferenciadas. Por un lado, el orgullo del hombre y su rebelión contra Dios, en los versículos del 1 al 4, y por otro lado, el juicio de Dios y el cumplimiento de su propósito, versículos del 5 al 9. Venimos de los capítulos 7 al 10, donde hemos visto la historia de Noé, el arca y el gran diluvio. Dios decidió raer a toda la humanidad de sobre la faz de la tierra debido a su extrema maldad, y decidió dar una nueva oportunidad al hombre de comenzar de cero con Noé y su familia. La humanidad tuvo una excelente oportunidad de hacer las cosas de manera diferente a como lo había hecho en el pasado. Una gran oportunidad para corregir errores y caminar con Dios en sus vidas. Dice Génesis 8, del 14 al 17. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. E id por la tierra, fructificad y multiplicaos sobre la tierra. En Génesis 9.1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Y también en el versículo 7, de nuevo dice, vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. El mandamiento era claro, y era el mismo que Dios le dio a Adán y Eva en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Así que era un nuevo comienzo. Dios le estaba dando una oportunidad a la humanidad por medio de Noé y su familia. Pero vemos que a pesar de que Noé caminaba con Dios y halló gracia ante sus ojos, tanto él como su familia heredaron la condición caída del pecado de Adán. Tenían una naturaleza pecaminosa, y esto pudimos verlo al poco tiempo de posarse el arca en tierra firme y recibir el pacto que Dios hizo con él. Noé se emborrachó, pecando así contra Dios, y seguidamente Cam pecó contra su padre, por lo cual fue maldito. La cosa no pintaba bien, y en este capítulo 11 se pone mucho peor. Dios le había dicho al hombre que se dispersara por toda la tierra y la poblara. Bueno, esto es lo que describe el capítulo 10. Las personas, los idiomas se multiplicaron y se extendieron. Parecía el simple cumplimiento del mandamiento de Dios.
Parecía obediencia. Pero entonces, solo unos 100 años después de la destrucción de la humanidad por el diluvio, viene este pasaje en Génesis 11 del 1 al 9 y deja caer la bomba. No era obediencia. Ellos no se estaban esparciendo, estaban aglomerándose, estaban haciendo justamente lo contrario de lo que Dios les había mandado y sufrieron las consecuencias. Dios descendió y actuó ante la desobediencia del hombre e hizo que fuera imposible que se agruparan nuevamente. Confundió su idioma y dividió a la humanidad en muchos pueblos y lenguas, algo que permanece hasta nuestros días. Y vamos con la primera parte. El orgullo del hombre y su rebelión contra Dios. Versículos del 1 al 4. Dice, en ese entonces se hablaba un solo idioma en la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró la llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Los hombres comienzan a multiplicarse y viajan al oeste, hasta encontrar una amplia llanura. Esta llanura era conocida como la tierra de Sinar, que fue conocida después como Mesopotamia. La llanura de Sinar era una tierra fértil y bien regada, comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates, y coincide aproximadamente con la actual nación de Irak. Continúa diciendo, un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillo y a cocerlo al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. En la llanura no abundaban las piedras, que era el material con el que se acostumbraba a construir. Pero esta gente demostró ser ingeniosa, ya que fue allí y entonces, probablemente, la primera vez que el ser humano usó esta técnica de construcción, hacer ladrillos con arcilla y cocerlo al fuego para endurecerlo. Y la idea de usar asfalto, aparte de para unir ladrillos, era para impermeabilizar la torre y protegerla del agua. El diluvio estaba relativamente reciente y parece que los habitantes de la llanura no parecían confiar mucho en la promesa del Creador de que no destruiría la tierra de nuevo mediante el agua. La arqueología ha confirmado que estas construcciones de ladrillo cocido y asfalto fueron habituales en Mesopotamia a partir de aquella época y aún se pueden ver en muchas ruinas. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Y quiero que te fijes en el lenguaje usado en estos versículos 3 y 4. Vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo al fuego, construyamos una ciudad. Esta sociedad estaba bien liderada por Nimrod, que se dice en Génesis 10 que fue el primer poderoso, el primer rey de la historia. Y este hombre, en el que podemos ver un prototipo del anticristo profetizado, dirigió una sociedad unida con un mismo fin y una misma visión. En esencia, desafiar a Dios. Esta gente tenía un doble propósito: hacerse un nombre, hacerse famoso y evitar ser dispersados por toda la tierra. Es decir, no se conformaron con desobedecer abiertamente al mandamiento de Dios de dispersarse, sino que al mismo tiempo querían hacerse un nombre. Esto es, robarle a Dios la gloria y el reconocimiento que solo Él merece. Y es que desde la caída de Génesis 3 somos ladrones de gloria por naturaleza. Y cada vez que pecamos es porque estamos tratando de robarle la gloria a Dios. Cuando buscamos nuestra comodidad, nuestros deseos, nuestros propósitos, estamos quitando a Dios del centro y estamos sentando a nuestro yo en el trono de nuestro corazón. Respecto a la torre, estamos quizás acostumbrados a imaginarla con una forma cilíndrica y mucho más alta que ancha, pero casi con total seguridad, esta torre de Babel tenía forma de pirámide escalonada, como los zigurats babilónicos, de los que se han encontrado tantos restos. Algunos científicos y arqueólogos relacionan la torre de Babel con unos restos encontrados en Irak. Según estos vestigios, apoyados por el testimonio de historiadores antiguos como Herodoto o Arriano, esta torre tenía unos 90 metros de lado, 90 metros de alto, lo que hoy sería más o menos un edificio de unas 30 plantas. Se calcula que esta estructura podría haber sido construida con unos 85 millones de ladrillos. 85 millones de ladrillos. Y estaría formada por 7 pisos, cada uno más pequeño que el de debajo sobre el que se apoyaba. El último de ellos, arriba,
albergaría un lugar de culto dedicado a los astros del cielo y a los dioses paganos. Un templo como los que posteriormente en la sociedad babilónica se dedicaban a su dios Marduk. La aspiración de que la torre tocase literalmente el cielo físico parece bastante improbable, y parece indicar más bien que el propósito de la torre era tocar el cielo espiritual, servir de puerta para relacionarse con los dioses. La construcción de la torre era un gran esfuerzo humano para llegar a lo divino, el germen de lo que hoy son todas las religiones del mundo, inútiles esfuerzos humanos para alcanzar el cielo, para llegar a Dios. Y es curioso que en hebreo Babel signifique confusión, pero en el idioma caldeo que hablaban los babilónicos, esta misma palabra Babel significa puerta de dioses. Solo hace falta ver la diferencia en la traducción de esta palabra para darnos cuenta cómo Dios torna en confusión cualquier intento de idolatría. Estas personas pensaron que era mejor hacer su propia voluntad que la de Dios, que era mejor seguir su propia sabiduría que los consejos del Creador. Por tanto, podemos ver claramente que el pecado de esta gente es el mismo pecado que tuvo lugar en Génesis 3 en el Jardín del Edén. El orgullo, que procede directamente de la incredulidad. Dudar de la palabra y las promesas de Dios nos lleva directamente a pensar que nuestra sabiduría, nuestra propia forma de hacer las cosas, nos llevará a mejores resultados. Y esta mentira, instigada por Satanás en el Edén, sigue engañándonos hasta el día de hoy. La soberbia, el orgullo, es el padre de todos los pecados. Este pecado fue el primero de la historia, cometido por el ser más majestuoso creado por Dios, Satanás. Dice Isaías capítulo 14, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol. Puede que, desde nuestra perspectiva cristiana actual, veamos la construcción de Babel y su torre como una estupidez, como una burda rebelión contra Dios, condenada de antemano a fracasar. Seguro que si pudiéramos gritarle a través de las páginas de la Biblia, les diríamos, ¿pero dónde vais? ¿Acaso podéis pensar que podéis desafiar a Dios, al Dios Todopoderoso, con una simple torre? ¿Acaso creéis que vais a salir victoriosos? Pero yo me pregunto, ¿no estaremos cayendo nosotros en lo mismo? Me explico. Cada vez que individualmente, en nuestra vida, decidimos hacer las cosas por nuestra cuenta, a pesar de que sabemos que no es la voluntad de Dios, estamos obrando lo mismo que la gente de esta historia. Incluso cuando nos proponemos servir en la iglesia y hacer cosas para Dios, pero a nuestra manera, y realmente nuestro propósito, en lo profundo de nuestro corazón, es el reconocimiento personal y la propia gloria. Dice Proverbios 3, del 5 al 7, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. También como iglesia podemos caer en el síndrome de Babel y pretender juntarnos, apiñarnos, hacernos más fuertes, buscar ser una iglesia más grande y vistosa, tener un edificio más majestuoso, conseguir más miembros. Y me pregunto si esto no sonará a los oídos de Dios como en Babel, algo así como, construyamos una iglesia que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Recordemos más bien las palabras de Jesús en Mateo 28. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y en Hechos 1, versículo 8, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Reflexionemos y tengamos mucho cuidado de no estar cayendo en los mismos errores que esta gente de Babel. Y ahora vamos con la segunda parte del texto. El juicio de Dios
y el cumplimiento de su propósito. Versículos del 5 al 9. Dice así: pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Creo que aquí el escritor de Génesis quiere poner un punto de humor al relato, mostrando la naturaleza ridícula del orgullo del hombre, que intenta menospreciar a Dios. Y hablando con ironía, describe a Dios como si mirara hacia abajo, buscando con la mirada esa gran torre. Estas personas se dijeron: construyamos una gran torre que llegue hasta el cielo. Ellos pretendían llegar al cielo, y el Dios del cielo consideró que aquella obra tan ridícula, tan minúscula, que tuvo que bajar para poder verla. La grandeza de Dios y la pequeñez del hombre se ponen de manifiesto una vez más, como cuando en Génesis 3, versículo 8, Adán y Eva intentaron esconderse de la presencia de Dios, demostrando su desconocimiento de la grandeza del Creador. Por supuesto, Dios no necesita bajar del cielo para ver nuestra obra. Esto es un antropomorfismo, una personificación, un recurso lingüístico para describir la forma de actuar de Dios. De hecho, si algo queda claro en este versículo, es que Dios es soberano y omnisciente, que Él tiene pleno conocimiento de todo lo que sucede y está pendiente de su creación. Dice el Salmo 33, versículos del 13 al 15. Desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos del hombre. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todo ello. Atento está a toda su obra. Y en Hebreos 4, versículo 13, dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Señor está pendiente de nuestras vidas, de nuestros actos, de nuestras decisiones, pero sobre todo de nuestras motivaciones, de las intenciones de nuestro corazón. ¿Crees que a Dios le molestaba que los hombres construyeran una ciudad e hicieran una torre? No, no era ni mucho menos la primera ciudad que se construía. Lo que desagradó profundamente a Dios fue la motivación del corazón de esta gente. Su intención es de engrandecerse dando la espalda a Dios y desobedeciendo abiertamente su voluntad. Nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados, dijeron. Y se dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de su obra, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Dios reconoce aquí la unidad que mantenía a estos miles de personas trabajando duro en la misma dirección. También dice que hablaban un mismo idioma, disfrutaban de buena comunicación unos con otros. Si dejamos a un lado por un momento las intenciones del corazón de esta gente, esto es admirable. Dios mismo reconoce que ambas cosas, unidad y comunicación, son fundamentales para lograr los objetivos que nos propongamos. Y aprovechando esto, yo te pregunto ahora: ¿cómo está la unidad y la comunicación en tu matrimonio? ¿En tu familia? ¿Habláis el mismo idioma? Porque a mí me da la sensación a veces de que en mi casa hablamos idiomas diferentes. Yo le digo una cosa a mi mujer, ella entiende completamente lo contrario y viceversa, y ya ni hablemos de los malentendidos provocados por las comunicaciones por WhatsApp. ¿Cómo está vuestra comunicación? ¿Cómo está vuestra unidad? ¿Tenéis las mismas metas? ¿Los mismos propósitos? ¿Os animáis mutuamente a hacer lo bueno de la misma manera que esta gente de Babel se animaba a hacer lo malo? Y en la iglesia igual. ¿Podría decir el Señor que nosotros estamos tan unidos que formamos un solo pueblo y hablamos un mismo idioma? ¿Y que todo lo que nos propongamos lo podremos lograr? Dice Hebreos 10, capítulo 10, versículos 24 y 25. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a la buena obra. No dejemos de congregarnos, sino animémonos unos a otros. ¿Lo estamos haciendo? Pero esta gente de Babel estaba unida con el terrible propósito de desafiar a Dios, y Dios derramó juicio sobre ellos. Aún así podemos ver la misericordia y la paciencia en su decisión. Dice el versículo 7, será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Este bajemos
es una referencia a la Trinidad, igual que cuando en Génesis 1:26 Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios podría haber hecho descender fuego del cielo, como en Sodoma y Gomorra, de forma que arrasara la ciudad, la torre y a todas las personas que allí había. Dios podía haber sacudido la tierra y haber provocado un terremoto que hiciera caer toda la construcción y sepultara a todos aquellos rebeldes. O podía haber desatado una plaga y que todos enfermaran y murieran. Dios, en su justicia, tenía derecho a acabar con esta rebelión. Pero como dice en Éxodo 34:6, o en el libro de Números, y hasta en 4 salmos diferentes, el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Y aquí vemos su misericordia, su paciencia y también su inteligencia. Dios estableció su juicio contra aquella sociedad sin nada de violencia, pero de una forma muy ingeniosa. El Señor hizo que de la noche a la mañana aquellas personas tan unidas ya no se entendieran unas con otras. La convivencia se hizo imposible, mucho más seguir trabajando juntos en aquella construcción. Dice el versículo 8, de esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra, por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Ellos se decían, así nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados. Y una cosa sí consiguieron, ser famosos. Pero no por la altura de su torre o por la grandeza de su ciudad, sino porque su historia quedó registrada en el libro de Dios para vergüenza de ellos. Hoy día hay más de 7.000 idiomas diferentes en la tierra. Y esto no es un monumento al ingenio humano, sino un monumento a nuestra rebeldía, un recuerdo vivo del juicio de Dios y de la soberanía de Dios. Y la mismísima cosa que se afanaban por impedir ser dispersados era la que vino sobre ellos con la confusión del lenguaje. No les quedó otra que agruparse aquellos que hablaban el mismo idioma y marcharse juntos a vivir a otro lugar. Imaginad la confusión que se pudo generar en una ciudad con miles de personas, cuando de repente nadie entendía lo que decían los demás. Cada persona corriendo de un lado a otro, desorientada, buscando a alguien que la entendiera o que le explicara lo que había pasado. Tuvieron que ser días muy angustiosos para todos ellos, hasta que empezaron a agruparse por idioma y a organizarse para marcharse de allí, cada grupo en una dirección. Muchos pensamientos, dice Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero es el propósito del Señor el que prevalece. Si hay algo que podemos destacar de esta historia, aparte del orgullo, la rebeldía y la desobediencia del hombre, es la soberanía de Dios. Cuando Dios tiene un propósito, lo cumple, contigo o sin ti. Dice Job, capítulo 42, versículo 2. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Ningún propósito tuyo puede ser estorbado. El Señor tenía determinado que la humanidad se dispersara y llenara la tierra. Les dio la oportunidad de obedecer y cumplir con este mandamiento voluntariamente. Pero aún ante su desobediencia y sin su colaboración, Dios cumplió su propósito. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí, dice Isaías 46:10. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Tengamos mucho cuidado de no ser hallados luchando contra Dios, como le dijo Gamaliel al consejo cuando Pedro y Juan fueron arrestados. Porque dura cosa es dar coces contra el aguijón, como Jesús le dijo a Pablo. Seamos humildes, dóciles, obedientes, para que ya que Dios va a cumplir irremediablemente sus propósitos, podamos servir de instrumentos para ello, en lugar de obstáculos. Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Seamos conscientes de que no hay mayor privilegio que obedecer al Dios Todopoderoso. No hay mayor orgullo que ser servidores del Creador del universo. Porque donde hay obediencia, hay bendición.
Y quiero acabar con una breve conclusión de lo que enseña este relato y su lugar en el maravilloso plan eterno de Dios para la humanidad en Cristo. En primer lugar, la inutilidad de las religiones. El hombre construyó en Babel la torre como camino, como puente hasta el cielo, como puerta para acceder a la dimensión de lo espiritual. Y Dios frustra todos los esfuerzos humanos por llegar a Él. Todas las religiones del mundo son esfuerzos humanos por alcanzar el favor de Dios. Sin embargo, es Dios quien decidió acercarse al hombre en la persona de Jesús, quien dijo de sí mismo que Él era el único camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre sino por Él. Juan 14, versículo 6. En segundo lugar, no se llega a Dios mediante el orgullo y la arrogancia de nuestro esfuerzo y nuestra obra, sino mediante la humildad de reconocer que ante la santidad y la justicia de Dios, nuestro pecado nos hace merecedores de la muerte y del infierno, que necesitamos un Salvador. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo 2, versículo 5. En tercer lugar, vemos la relación que hay entre Pentecostés y Babel. Hay una relación entre estos dos eventos que distan miles de años uno de otro. El relato de hoy en Babel y la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos en Pentecostés son totalmente opuestos. Después de ser Dios mismo el que ha descendido de su trono en la persona de Jesús para rescatar al hombre, Dios derrama el poder de su Espíritu para conceder a los discípulos proclamar el Evangelio y la gloria de Cristo en todos los idiomas. En Pentecostés ya no se trataba de hacerse un nombre para nosotros mismos, sino de glorificar el nombre de Dios. En Babel hubo dispersión, en Pentecostés hay unidad en Cristo. Si la rebelión contra Dios trajo la confusión de las lenguas, la reconciliación con Dios trajo el don de lengua y la predicación del Evangelio a todas las naciones. Y con esto no estoy defendiendo que todos los que reciben el Espíritu Santo tengan la facultad de hablar en lengua. Mucho cuidado. Esto es otro tema digno de estudio en sí mismo. En cuarto lugar, el pecado de Babel y el juicio de Dios apuntan hacia la gloria global de Cristo. La autoridad y poder de Jesús es exaltada porque Él reclama a cada grupo de idioma y a cada pueblo. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, dice Mateo 28. En respuesta al pecado, Dios dividió los idiomas y las naciones. Pero a la larga, todo exalta la autoridad y poder de Cristo para hacer discípulos en cada lengua. Su poder es aún más glorioso porque se abre paso entre tanto idioma y personas diferentes, trayendo salvación a todos por igual. Y por último, la alabanza que Jesús recibe de todos los idiomas es más bella por su diversidad de lo que hubiera sido si solo hubiera un solo idioma y un solo pueblo. Dice Apocalipsis 5, versículo 9, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y 2 capítulos después, Apocalipsis 7, versículos 9 y 10, dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie, delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y aclamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Fue el terrible pecado en los llanos de Sinar lo que provocó la multiplicación de los idiomas, que terminó en la más gloriosa alabanza a Cristo en cada lengua sobre la tierra. Y si tú aún estás sin Jesús, si aún no has confiado en que Dios te regala el perdón de tus pecados y la salvación eterna, solo aceptando por fe que Cristo pagó lo que a ti te correspondía, si no estás seguro de formar parte de esa gran multitud que pasará la eternidad alabando y glorificando a Dios, no lo dudes por más tiempo. Ven a Jesús, acepta su salvación, solo por gracia, solo por fe. Que el Señor te bendiga.